Buenas noches, queridos amigos de todo el país. Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con nuestra invitación para que nos acompañen hoy en una conversación que les apuesto será de gran interés para el país. Me refiero al invitado Luis González, quien es un destacado politólogo dominicano, internacionalista, académico y además de eso con una gran experiencia y conocimiento de los temas asiáticos, en especial sobre la República Popular China. Buenas noches, Luis. Gracias, don Georgie. Juan TH, gracias por la invitación. Sabes que quería hablar contigo, no sobre China, lo que está pasando entre China, Taiwán, Rusia, esas cosas. Quería más bien que nos fuéramos al plano latinoamericano. Sí. Lo que ocurre en Venezuela después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, sí, con Daisy Rodríguez, la vicepresidenta encargada de la presidencia, sí, las relaciones que se van a establecer nuevamente entre República Dominicana y Venezuela. Siempre dije que la República Dominicana no debía involucrarse en los asuntos internos de Venezuela, que eso debían resolver los venezolanos, y el gobierno dominicano fue más allá. No solamente estaba apoyando al gobierno de los Estados Unidos, sino que se hizo cómplice de la denuncia del cartel de los soles, que como quedó demostrado no existía. No existía. Y aquí hasta se emitió un decreto apoyando la postura del gobierno norteamericano. Sí, sí. Y recordando, y lo hice a través de un artículo, lo dije aquí en el programa, sí, los vínculos históricos entre Venezuela y República Dominicana, desde, no solamente desde la época en que Trujillo quiso asesinar a un presidente venezolano, sino de los vínculos que vienen desde mucho más allá, de la época de la colonia. Juan Pablo Duarte murió en el Orinoco de Venezuela después de estar allá 30 años. Y el otro caso es el de Cuba. Cuba está atravesando por uno de sus momentos más difíciles, sin energía eléctrica, se ha recrudecido el bloqueo hacia la isla, y hay una crisis allí realmente muy grave, muy grave, muy grave. Cuba está solicitando la solidaridad de los pueblos del mundo, China, Rusia, etcétera, propio Venezuela, México, que fue el único país de América Latina que no apoyó el bloqueo contra Cuba. Entonces, todo eso quisiera escuchar tu opinión. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, el presidente Donald Trump sigue con su política de creer que Venezuela le pertenece, igual que Cuba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde vamos? No, está reiterando Juan TH la estrategia de seguridad nacional. Lo que ha hecho es hacerla efectiva y profundizar lo que está planteando en esa estrategia, que uno la lee, 33 páginas, se ve ahí ya en blanco y negro lo que ha venido diciendo. O sea, él lo ha venido diciendo desde que era candidato en el 2015, en ese primer gobierno, como no tuvo un control tan absoluto del Congreso, en aquella ocasión nunca lo tuvo, ahora llegó, dijo, bueno, todo aquello que no pude hacer en aquella ocasión, esa política de América para los Estados Unidos. Reitero que ya lo explicamos aquí en programa anterior, nada tiene que ver incluso con la esencia de la de 1823 de James Monroe. Se parece un poco más al corolario Monroe de Teodoro, Teddy Roosevelt, con la política del gran garrote y del Estados Unidos, que tiene derecho por destino manifiesto a decidir quién tiene relaciones con quién. Eso es lo que planteó el corolario Roosevelt, y este hombre lo que le ha dado es una forma que él mismo la define como la Donroe, o sea, Donald Trump, Monroe. Y yo creo que debería ser al final, con los años, cuando analicemos este tema, 10, 15 años, vamos a ver que ni siquiera es Donroe, es Donald Trump. Esta es la doctrina de él. Estados Unidos necesita los recursos, los toma
no quiere a los demás, no solamente Europa, porque la doctrina Monroe era con respecto a las potencias europeas. Exacto. Y nos incluía a todos hasta cierto punto. Decía, hay que los americanos que se están independizando, hay que dejarlos tranquilos. Ustedes europeos no tienen derecho a volver por aquí. Esa era la esencia de esa primera. Ahora Luis, escúchame. Sí. En Venezuela, olvidémonos del resto por un momento. Sí. ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque obviamente algo está pasando. Sí. ¿Será que el nuevo gobierno de Venezuela olvidó a Maduro, rompió con Maduro y ahora estamos en una etapa distinta, un gobierno distinto pero chavista, sí, pero con una visión distinta a la que tenía el propio Chávez? ¿Es eso? Porque entonces ahora dice la presidenta que fue invitada, Delcy Rodríguez, que fue invitada a la Casa Blanca. Sí. Por otro lado, establece relaciones o normaliza relaciones con la República Dominicana. Y por ahí va. Se nota que hay un cambio. Presos políticos han sido puestos en libertad. Es decir, algo está pasando a lo interno de Venezuela. Eso iba tratando de poner el contexto. Entonces, eso que está pasando en Venezuela, que ya tú lo has explicado magistralmente, es parte de ese todo. En base a la fuerza, yo impongo, digo muchas veces que tengo a veces lo que no tiene, porque no tiene el control total, pero sí tiene un control importante, hay que reconocerlo porque lo estamos viendo. ¿Por qué lo tiene? Hay varias tesis. Yo honestamente no podría decir cuál es la... O sea, que hubo una traición de parte de esos mismos que están gobernando, o que lo sabían todos, incluyendo Maduro, para darle esa herramienta que todavía la están utilizando. O sea, acaba de hablar Marco Rubio, el discurso más importante en la conferencia de seguridad de Múnich, señores. Eso pasa inadvertido, pero esa fue la acontecimiento más importante de este fin de semana que acaba de transcurrir, entre el 13 y el 15 de febrero. Él dijo, el mundo, ya eso de ONU, instituciones, diplomacia, derecho internacional, eso no sirve. Es la fuerza y el mejor ejemplo, miren cómo nosotros hicimos esto en Venezuela. Se están tomando eso como un ejemplo de que ellos pueden hacer lo que quieran, que no es verdad, pero lo tomaron. Entonces, todas esas tesis, ahora la verdad es que lo que tú acabas de decir, tienen el control, Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que ellos quieran, quizás para el pueblo venezolano, porque hay que estar claro, hay que hablarle con claridad al planeta y al mundo. No es lo que nos conviene, los que amamos la libertad, los que amamos el respeto por el derecho, la soberanía, la coexistencia pacífica, los que entendemos que el mundo debe ser así porque la alternativa es la era de volver a la ley del más fuerte, del salvaje, del salvajismo, pero fuera de ello, los venezolanos medios se sienten porque ya le han dado libertad a muchísima gente, ahora va a fluir un poco más el dinero porque te presionaron y ellos, lo mismo que te presionaron, son los que tienen cierto control para permitir. Entonces la economía se supone que va a mejorar. Juan, pero envía un mensaje muy negativo. Entonces, porque esa forma yo quiero obtener algo de algún país, lo presiono violando todas las reglas internacionales, violando la soberanía interna, pero después le demuestro a ellos que lo que estaba mal era lo anterior. Pero oye, y es lo que están haciendo en Cuba también, que tú lo mencionaste en la introducción anterior. Es un problema de correlación de fuerza. Exacto. Y de un sentido de la realidad. ¿Qué pasa? Venezuela y Rusia eran los países con más impuestos, aranceles, etcétera, del mundo. Rusia y Venezuela. Y la cercanía, ya lo decía Bolívar, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar de miseria a América Latina en nombre de la libertad y la democracia. Entonces, es el destino manifiesto explicado por Bolívar. Claro. Entonces, tenemos una realidad. ¿Cuál es? Venezuela está en crisis, está dividida. Está la oposición que manifiesta y controlada por Estados Unidos a través de María Corina Machado y el otro sinvergüenza de Raimundo González. Entonces, vamos a ver, vamos a entendernos con esta gente. Tienen demasiado poder. O ganamos todo o lo perdemos todo. Sí, y es mejor perder una parte porque Estados Unidos tampoco tiene el control total de Venezuela. Por eso Donald Trump
y Estados Unidos le dicen a Corina Machado, no, tú no tienes el apoyo del pueblo venezolano. Exacto. Tú no lo tienes. Como tú no lo tienes, el chavismo sigue siendo una fuerza predominante en Venezuela. Entonces, vamos a entendernos con los chavistas, los chavistas que se entiendan con nosotros y te dejamos fuera a ti. Entonces los chavistas, que tampoco son tontos, para perderlo todo, ganamos. Independientemente, fíjate, a Maduro pudieron haberlo matado, y no lo mataron. Lo tienen preso, por lo tanto no es un mártir. Es un preso acusado de todo lo que Donald Trump y el imperio lo hayan hecho, pero lo tienen vivo. Pero ¿no? Se ha ido cayendo todo eso. Exactamente. Entonces, esa acusación. Entonces, por eso, sí, es verdad. Y él se declara preso, no ni siquiera un preso político, sino un preso de guerra. Exacto. Bueno, entonces, si tú ves todo el panorama, todo el contexto internacional, Rusia tiene un conflicto con Ucrania y Europa. Está concentrado en su guerra. Claro. Venezuela no es un factor prioritario, no lo es Cuba tampoco. China tiene el conflicto con sus vecinos. Y está enfocada en otra cosa. Su tema es el desarrollo, es el crecimiento. Es que la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda siga. Es decir, China no quiere guerra. Quiere desarrollo, quiere crecimiento, quiere que los negocios, sus negocios, se irse convirtiendo en la primera factoría del mundo. Por eso hay que verlo, todo esto hay que verlo. Y Cuba un poco, por eso Cuba dice, el presidente Miguel Díaz-Canel dice, Cuba no está sola. Sí está sola. Sí está sola. Coyunturalmente está sola. Mirar hacia Cuba ahora, que son 11 millones de personas, que es una isla, a 90 millas de los Estados Unidos, que desde Kiev se ve La Habana. En el análisis tenemos que ver todos estos elementos. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar? Me preocupa. Lo de Venezuela parece tan claro, lo que está pasando en Venezuela. Vamos a ver. Y lo de Cuba es incierto. Solamente un pueblo como el cubano, de su conciencia política, de su sentido de nacionalismo, puede mantenerse 60 años con un bloqueo asesino, criminal e injusto. Totalmente injusto. Porque no es verdad que Cuba represente un peligro para la seguridad nacional cubana. No, para Estados Unidos, no, para Estados claro Unidos. Que no. Claro que no, pero es que tú lo has dicho, ha mantenido un embargo, incluso en los momentos en que la Organización de Naciones Unidas, esa Asamblea General, tenía cierto peso. Pero ahora es peor, porque ahora mantienen esa posición y están desacreditando todo ese tipo de instituciones. Ahora es, reitero, la ley de más fuerte, pero no creo que esté totalmente sola, porque ya Rusia y China se han pronunciado. No es que van a ocupar, no es que van a venir a enfrentarse a Estados Unidos, pero no creo que vaya a suceder lo mismo. Bueno, es que tampoco son las mismas circunstancias, Juan, tú lo sabes. En Venezuela hubo cierta complicidad. Sin eso no se hubiera podido dar el caso de la captura, ya sea que tú lo llames captura, el secuestro de Maduro y el control y el seguimiento y esa relación entre los hermanos Rodríguez, que son los que están al frente de Venezuela ahora, Luis, con los Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve. Si algo debe preocuparnos en este momento es lo que ha pasado con el derecho internacional. Las Naciones Unidas han jugado un papel predominante, importante, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esas Naciones Unidas nos han permitido, a pesar de los vaivenes, la Guerra Fría y demás, que mantengamos un equilibrio, que mantengamos un respeto por la autodeterminación de los pueblos. Y esos principios de la Carta de Naciones Unidas pues han sido fundamentales. Hoy eso desaparece. Donald Trump incluso dice que no, se vaya para el carajo, y que él va a crear su propia Naciones Unidas, y que hay que dar 1
un millón de dólares. Mil millones para pertenecer. Un billón, que es un y millón que él va a de ser millones. presidente advitan de eso. Y él, sí, hasta que se muera. Sí. No, yo creo, Juan, ese es el tema, ese es el tema. Es el tema que el mundo entero debe prestar atención. Pero no creo que eso vaya a prosperar, porque es que una cosa, incluso ante el llamado del cuerpo eso de paz, que el board de paz que él creó, él convocó muchos países y la mayoría no aceptó. O sea, para que eso, o sea, que él se maneja muy bien promoviendo lo que le interesa. Pero ahí muchos países no participaron de eso, lo que fueron convocados, porque lo que significa es que él quiere sustituir toda la infraestructura, toda la arquitectura global de que viene desde la propuesta que va a cumplir ahora 231 años en septiembre del 2026 de Immanuel Kant, de la paz perpetua, que fue el que definió, el que vislumbró, el que vio más allá, que la única manera de obtener la paz es precisamente con instituciones supraestatales donde se garantice la soberanía de los más pequeños. Y eso luego Woodrow Wilson, estadounidense, claro, después de varias cosas pasaron, le da forma y luego se constituye la ONU. Sin eso, Juan, es como tú lo dijiste en la pregunta, en la introducción, sin eso no tendríamos, por lo menos con todas las debilidades que tiene, hay que reformarla, hay que relanzar esa ONU, ese Consejo de Seguridad, con esos 5 miembros permanentes, con derecho a veto, detienen, pero por lo menos hay un lugar donde se debaten los temas. Él quiere echar todo a un lado. ¿Para qué? Para asumir solamente ese board de paz o ese Estados Unidos, que fue lo que acaba de decir Marco Rubio. Yo le recomiendo que después que termine de ver este programa, busque por ahí lo que acaba de decir Marco Rubio en Múnich, en la capital de la zona de Baviera, en Alemania, de que la ONU y toda esa arquitectura de seguridad global no tienen sentido, sino que lo importante es que el más fuerte, el que tiene el poder de hacer la cosa, que somos nosotros, Estados Unidos, es el que debe cabezar ese nuevo orden mundial. Creo que no. ¿Tú no piensas que se ha negociado entre las grandes potencias la conformación de un nuevo orden mundial? Hay muchas preguntas sin respuesta. Sí, claro. Rusia y China advirtieron a los Estados Unidos que cuidado con Venezuela. Exacto. Pero no ha habido ningún tipo de respuesta. Sí. Lo propio han dicho con Cuba, sin embargo, se mantiene la misma situación. Sí. Contrario a que Cuba sí hay un gobierno que está bien definido, bien plantado, defendiendo las líneas de política que ellos entienden que debe continuar en Cuba. Sí. Pero Naciones Unidas tampoco intervino en el conflicto Rusia-Ucrania. Sí. Ahí también la ONU falló. Sí, entonces, exacto. Yo no sé. Yo creo que a partir del encuentro de Donald Trump con Putin en Alaska, ha surgido por lo menos la idea de un nuevo orden mundial. Sí. Yo respeto tu zona de influencia, tú respetas la zona de influencia mía. Es una opinión claro, hay que analizarla y estudiarla. Y estoy de acuerdo, es una posición de varios analistas y yo creo que hay que ponerla sobre la mesa, esa es una posibilidad. Naturalmente esa también no es la más conveniente, pero ante la ausencia de una institución como la ONU que funcione bien, de carácter global, esta distribución en zonas de influencia, esa es una posición que se está planteando. No creo que sea la más conveniente, no creo que sea lo que le convenga al planeta, pero como usted dijo, parecería que es así cuando China está por su lado ante lo que está pasando en América con Estados Unidos, que claramente lo dijo en el documento y está actuando en consecuencia. Porque no solamente es lo que pasó en Venezuela y las amenazas a Cuba, ahora están diciendo que el próximo va a ser Nicaragua y están diciendo también que van a seguir interviniendo directamente en las elecciones. Este año va a haber elecciones fundamentales, Juan, también. Ya pasó la de, final del año pasado, la de Honduras, ustedes saben lo que sucedió ahí. Él dijo, este es mi candidato y es el que va. Ahora en Costa Rica hubo elecciones, ahí no tuvieron que intervenir mucho, pero ganó Laura Fernández, que tiene más o menos una posición parecida a Donald Trump. Va a haber elecciones en Colombia, Juan y don Giorgi, ahora.
ahora mismo en mayo, la presidencial, ahí ustedes saben lo que significa Colombia para Estados Unidos. Va a haber elecciones también en Brasil y va a haber elecciones en Perú. En Perú, que se inauguró el año pasado el puerto de Chancay, uno de los más importantes, que ya hay problemas ahí porque le quieren influir para que ese puerto lo administre de manera directa un Estado que tenga la imposición de Estados Unidos, cuando eso es un puerto más o menos privado. Construido por China. Por China, por la Costco. Entonces, todo 700 millones de dólares. Todo eso, don Giorgi, es lo que estamos viendo. Pero yo creo que ante una ONU que no está funcionando bien, ese escenario que usted plantea es posible. No es el más conveniente. El conveniente es que haya un diálogo global. Va a haber un nuevo orden mundial, que de hecho ya se está planteando hace mucho. Pero un nuevo orden mundial multipolar y multinodal, donde se respeten todos los pueblos del mundo. Pero debe haber una institución más allá, donde se le garantice el poder a los más pequeños. Porque con esa posición, que reitero, está ahí en la mesa, significa que cada cual, las tres grandes potencias, entonces a Europa la han dejado un poco fuera de eso, porque se supone que son China allá, pero déjenme decirle que en Asia Oriental acaba de fortalecerse Tanai Makauchi, la primera ministra de Japón, ganó las elecciones y tiene todo el poder para enfrentar ahí. De hecho está enfrentando a China. No es tan sencillo con esa estructura de la influencia. Alemania ha planteado armarse incluso con armamento nuclear. Entonces ahí está Europa completo, que lo han dejado fuera dentro de ese análisis de distribución de influencia. La única salida que tiene el planeta es volver a la arquitectura, pero fortalecerla y que funcione, como usted lo dijo. La ONU no ha hecho nada en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los bienes más importantes de la ONU son esos que precisamente están promoviendo su desaparición. Ahora hay otro problema, Luis, los propios Estados Unidos. Estados Unidos no podemos verlo como un todo en sí mismo. También allí hay problemas muy serios. Estados Unidos es un imperio en decadencia total, ¿no? Que se va desmoronando poco a poco y además está dividido. Lo más probable es, y tú me dirás tu opinión, es que Donald Trump pierda las elecciones. Ahora, el 3 de noviembre. Pierde las elecciones. Y si pierde las elecciones, entonces también allí se produce una correlación de fuerzas distinta. De hecho, hay una lucha interna en el Congreso de los Estados Unidos y en el propio estamento que controla Donald Trump, entre los republicanos. No es que Donald Trump está diciendo, bueno, y yo soy loco, y no. Hay mucha gente sensata en Estados Unidos, hay mucha gente que piensa también. Y hay un establishment que está diciendo, pero acá, este hombre, ¿hacia dónde nos lleva? Sí, exacto. ¿No? O sea, no es que lo está llevando muy mal. Yo no quería señalarlo, pero ya que tú lo planteas, lo que está pasando internamente no es nada bueno. Lo que está pasando en Estados Unidos, la misma política arancelaria, lo que está haciendo es dividiendo todos esos aliados históricos. Vean lo que está haciendo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en todos los temas. No solamente fue el discurso aquel en Davos, sino que después de eso, todo el tema del trigo, señor, el trigo, el 50% de ese trigo, que la producción del mejor trigo del planeta viene de Canadá, iba a Estados Unidos. Ustedes saben dónde está llegando ahora mismo, en este momento que estamos hablando, al puerto de Shanghai. Al puerto de Shanghai. Porque Carney dijo, pero tú me estás presionando, tú no tienes las cartas, como Donald Trump suele decir a los demás, no tiene las cartas con Canadá, porque con todo y todo depende mucho. El tema energético. Exacto, el tema energético, que incluso vamos a revisar la energía. O sea, yo creo que Donald Trump, que ha hecho con esa presión, ¿quiénes han estado en Beijing en los últimos días? Mark Carney, comenzando el año. El primer ministro inglés también estuvo. Han estado grandes líderes importantes del mundo firmando acuerdos con China. Bueno, también la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Pero mira, la diferencia que existe es que en Estados Unidos las instituciones funcionan. Exacto. Cuando un juez dicta una sentencia, como lo ha hecho, no importa quién tiene que cumplirla. Y ahí está Minnesota.
se vieron obligados a retirar Exacto. a las fuerzas estas militares de migración, la ICE, Sí, exacto. por mandato de quién, de un juez. Sí. Lo propio ocurrió en California. Sí, o sea, sí, a pesar de todos esos desmanes, en Estados Unidos todavía las instituciones hay que respetar la Con infusión. todo y que Donald Trump también eso quiere echarlo en la basura, pero gracias a don Giorgio que usted trae ese tema, porque eso, y lo vinculo con el comentario de Juan, eso es lo que va a suceder. Cuando él pierda las elecciones de medio término, el 3 de noviembre, entonces va a funcionar ese equilibrio de poderes que todavía, con todo y que él ha querido derribarlo, todavía tiene una gran fuerza. Y yo creo que los próximos 2 años la va a pasar enfrentando un juicio político. El caso Epstein está ahí para que lo tienen por ese lado, más la violación a la propia Constitución, porque ellos siguen diciendo que lo que hicieron en Venezuela fue una operación militar, pero para hacer una operación militar necesita del apoyo del Congreso. Ellos se contradicen. No dicen que eso fue policial idea, pero ante el mundo dicen el poder militar de Estados Unidos, mire lo que hicimos en Venezuela. O sea, es muy sencillo. Ellos van a pasar los próximos 2 años. Eso es lo que yo estoy vislumbrando, lo digo aquí en el programa de ustedes de Santo Domingo, República Dominicana. Los próximos 2 años, Donald Trump, quizás para bien del mundo, porque va a permitir entonces que se reponga el mundo en otros aspectos, va a ser el problema interno del juicio político que le viene a Donald Trump, y ver entonces cómo los demás países del mundo se recomponen, plantean un diálogo global, fortalecen las instituciones de diplomacia multilateral y el mundo multipolar que de hecho existe, pues es que ya hay muchos polos. Juan, cuando tú hablaste de China, es que China está enfocada en su desarrollo. China ahora, hace 10 años no aparecía una universidad china en el top 10 de las más importantes. Búsquenla ahora, está desde la primera 10, 5 o 6 por encima de Harvard y todo eso, está en la China, investigación, en creación de nuevos conocimientos. Es increíble el desarrollo que está presentando. Inteligencia artificial. Exacto. Mientras esta gente está enfocada en esta lucha, que le quito los recursos a que esto, China está creando también la primera planta con el torio. El torio es uno de los elementos para la energía nuclear más avanzados que hay. Se está planteando una nueva, ¿ustedes recuerdan las 3 gargantas? Sí, claro. Que genera más energía que... Yo estuve ahí. Entonces, ahora se está creando una nueva 3 gargantas, pero más arriba, por el Tíbet, donde nace el río Brahmaputra de India, que va a tener 5 veces la capacidad de producción de energía. Y ya en estos momentos, en el 2026, sentado donde estamos aquí, en febrero del 26, ya China produce más energía que Estados Unidos, energía eléctrica. Eso es lo que está haciendo China, mientras los demás están en estas luchas innecesarias que no tienen sentido, de imposición, de decir que toman recursos. China está logrando para lo que deben estar el liderazgo de los países. El 80% del control de la materia, de las tierras raras. De las tierras raras y todos los minerales críticos, don Giorgio, usted lo ve en la mayoría. Y ahora es el China mayor productor de energía renovable, exacto, no fósil, no de combustible fósil, a través de los paneles solares y exacto, la fotovoltaica, la eólica, la energía esa misma hidráulica, todo eso. En China todo es mucho. Es lo que está haciendo. Es un país demasiado grande. Es lo que está haciendo China ahora, mientras esto es lo que están enfocados. Por eso yo les recomiendo a las personas que vean los 2 discursos. El de Marco Rubio, está hablando del pasado 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad. Ese día fue el discurso más importante en la conferencia de seguridad de Múnich. Marco Rubio y Wang Yi, el canciller de China, y ustedes van a ver la diferencia. Uno propone un mundo donde la fuerza, el más fuerte, el que tiene más poder se imponga. Otro propone un mundo de ganancia compartida, de diálogo, de coexistencia pacífica, de respeto por la soberanía de los más pequeños. Porque uno significa volver a la barbarie y otro significa la civilización y respeto por los demás. Vean eso y usted será el jurado de hacia dónde debe ir el mundo. Bien, bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer Juan, poder compartir contigo esta conversación, muy edificante, por cierto. Vamos a ver qué sucede, don Giorgio.
Bien, bueno, vamos a la pausa, regresamos. El mundo se encamina hacia un nuevo orden internacional marcado por el reparto del globo en esferas de influencia. La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela confirma la intención de Washington de asumir el control absoluto del continente americano, y el presidente Trump tiene ya la mirada puesta en sus próximos objetivos. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland. And I am not going to let that happen. Con Estados Unidos retirándose de multitud de organismos globales y rechazando el principio del multilateralismo en las relaciones internacionales, se abre paso a una nueva era en la que las grandes potencias dictarán el devenir del planeta. ¿Se sumarán Rusia y China a ese reparto del mundo impulsado por Trump? ¿Intentará Pekín erigirse nuevo garante del multilateralismo y lograrán dirimir las grandes potencias sus disputas de forma pacífica? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. La captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero vino a confirmar que Washington está dispuesto a cumplir su amenaza de ejercer un mayor intervencionismo en la región, tal y como ya avanzó Donald Trump tras su toma de posesión hace ahora justo un año, y como quedó reflejado en la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense publicada en diciembre. El objetivo central de Washington es ejercer la hegemonía en el hemisferio occidental, y así ha venido demostrándolo en los últimos meses. Antes de Venezuela, la administración Trump puso al Canal de Panamá en la diana. Washington ha venido presionando a las autoridades panameñas para acabar con la presencia de China en la infraestructura interoceánica. Ahora el intervencionismo de Estados Unidos ha alcanzado nuevas cotas. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. En el país suramericano, la administración Trump busca, entre otros objetivos, el acceso a los recursos venezolanos, entre ellos, por supuesto, el petróleo. El propio Trump aseguró que Caracas entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. Pero el objetivo es, sobre todo, lanzar un claro mensaje a otras potencias con intereses en la región, especialmente a China, que en las últimas décadas ha intensificado su presencia en el tradicional patio trasero de Estados Unidos, y con ella sus relaciones comerciales con Latinoamérica. En el año 2000, Estados Unidos era el principal socio comercial de todos los países de la región. Apenas un cuarto de siglo más tarde, China había desbancado ya a Washington en multitud de países, especialmente en Sudamérica, con un intercambio comercial que en 2024 superó el $500 millones. Al margen de los intercambios comerciales, Pekín ha invertido con fuerza en grandes proyectos de infraestructuras, una estrategia que ahora podría verse comprometida por el creciente intervencionismo de Estados Unidos en la región. Pero ¿hasta dónde llegará China a la hora de proteger sus intereses en Latinoamérica? China avanza en América Latina, pero ese avance es dependiente de lo que haga el hegemón regional. China en África no pide permiso. En América Latina, sí. Es un permiso tácito, no pregunta en Washington. Pero cada vez que Estados Unidos detiene su retracción, detiene su retroceso, China también detiene su avance. Así que no hay ninguna razón para esperar un conflicto geopolítico, o en otras palabras, una guerra entre China y Estados Unidos por América Latina. Sea como sea, la administración Trump se ha fijado ya una nueva meta en su objetivo de control absoluto del hemisferio occidental. Hablamos de Groenlandia, una vieja aspiración del mandatario republicano. Ya en su primer mandato, en 2019, Trump ofreció comprar la isla, territorio autónomo de Dinamarca. Ahora Washington asegura que necesita asumir su control por motivos de seguridad nacional. Number one, Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. Number two, we know that there are hostile adversaries that have shown a lot of interest in that particular territory, that particular slice of the world. La Casa Blanca baraja de nuevo la posibilidad de adquirir Groenlandia, aunque sin excluir una intervención militar. Pero ¿qué hay de cierto en la supuesta amenaza rusa y china en el Ártico? No vemos que Rusia y China tengan ni la más mínima posibilidad de pisar ese territorio, tampoco hay grandes despliegues militares ni de Moscú ni de Pekín en la zona, por lo tanto ahí se desmonta completamente ese argumento y lo que queda una vez más desnudo es el interés, una vez más, por controlar
tierras raras, minerales críticos y los hidrocarburos que se entiende que están bajo esas capas de hielo de Groenlandia. Efectivamente, el subsuelo de Groenlandia esconde enormes riquezas naturales. Se calcula que alberga el 13% de las reservas mundiales de petróleo aún no descubiertas, así como el 30% de las reservas globales de gas todavía por explorar. La isla ocupa el 8º lugar del mundo en reservas de tierras raras. Estados Unidos, pues, se ha embarcado en una nueva era en su política exterior, marcada por una agresividad que no distingue entre enemigos ni aliados. Pero ¿cómo deben interpretar esa deriva las otras grandes potencias del concierto mundial? ¿Está Trump invitando a Rusia y China a repartirse el mundo con Estados Unidos en esferas de influencia? Rusia no parece que se la vaya a jugar por Venezuela y que por lo tanto aceptaría que el continente americano efectivamente es zona de influencia de Estados Unidos, pero de esa misma manera podríamos suponer que Ucrania, que si entra dentro de la zona de influencia de Rusia, pasaría a manos de Moscú de un modo completo o solamente parcial, y del mismo modo que China tendría las manos todavía más libres para poder controlar Taiwán. En una reciente entrevista en The New York Times, Trump dejó en manos del presidente chino cualquier posible acción sobre Taiwán. Trump señaló que depende de Xi Jinping decidir si utiliza la fuerza para resolver la cuestión taiwanesa. Pero ¿hasta qué punto es factible que Pekín intervenga en Taiwán como respuesta a las acciones de Washington en el continente americano? Si China no ataca a Taiwán es por dos razones. La primera es porque no le interesa capturar una isla destruida. Necesita lo que hay arriba de la tierra, no la tierra, como es el caso de Rusia en Ucrania, que lo único que quiere es territorio, no le importa si arriba la tierra está arrasada. Y la segunda razón es que los tiempos chinos, los tiempos orientales en general, son más largos, tienen más paciencia. Y por lo tanto parte de una estrategia en la cual la correlación de poder a mediano plazo la va a favorecer. Ellos esperan que eventualmente caiga de madura Taiwán, sin necesidad de ejercer violencia. Pero no solo China, también Rusia podría instrumentalizar el ataque de Estados Unidos contra Venezuela en beneficio propio. Nada impide que Moscú justifique ahora su agresión a Ucrania, estableciendo un paralelismo con la acción estadounidense, con un Vladimir Putin que podría sentirse reforzado por los mensajes favorables de la administración Trump en las negociaciones de paz con Kiev, con Washington dando su visto bueno a amplias concesiones territoriales en un plan diseñado sin consultar a los aliados europeos. The Secretary General regrets the announcement by the White House regarding the United States' decision to withdraw from a number of United Nations entities. Así reaccionaba el vocero del secretario general de la ONU al reciente anuncio de Estados Unidos de retirarse de más de una treintena de organizaciones del entramado de Naciones Unidas. En total, Washington abandonará 66 organismos internacionales en virtud de una orden ejecutiva firmada por Trump. La lista incluye el panel intergubernamental sobre cambio climático, además de agencias del ámbito del desarrollo, los derechos humanos o la igualdad de género. La Casa Blanca justificó la decisión asegurando que las entidades que abandona ya no sirven a los intereses estadounidenses. Es Estados Unidos el que se está en primera línea encargando de hacer colapsar el orden internacional supuestamente basado en normas, cuando ha sido el principal beneficiario durante décadas y que ahora entiende que le molesta, le supone un freno a sus apetencias imperialistas, y que por lo tanto está dispuesto a saltarse el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cualquier norma multilateral que limite su margen de maniobra. En definitiva, Estados Unidos impulsa el desmantelamiento de la actual orden internacional porque considera que ya no le beneficia. Pero ¿qué interés podría tener China en sumarse a ese modelo? El gigante asiático es claramente el gran beneficiado de la globalización. Compitiendo con las normas impuestas por Estados Unidos, ha logrado erigirse en el gran aspirante a convertirse en la futura potencia hegemónica. Por si fuera poco, la actitud de Washington está deteriorando su imagen en el mundo. Desde la toma de posesión de Trump, la percepción pública de Estados Unidos ha descendido notablemente hasta situarse en terreno negativo, mientras la valoración global de China superaba por primera vez a la de su gran competidor.
En las actuales circunstancias, Pekín puede convertirse en el garante del multilateralismo, especialmente ante el denominado sur global. Estados Unidos hace tiempo viene erosionando este orden global cuya creación lideró. China va a tratar de mantenerlo, pero mientras tanto está preparando un orden alternativo, creando todas las instituciones necesarias para complementar por ahora y sustituir más adelante, por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Así que China ya se está preparando para heredar el liderazgo mundial, solo que por el momento no pretende ejercerlo. Pero ¿qué hay de los otros grandes actores? Especialmente la Unión Europea deberá redefinir su papel en el mundo ante el profundo deterioro de las relaciones transatlánticas. La Unión Europea tiene un mindset, tiene una cosmovisión en la cual China es rival estratégico. Y Estados Unidos es aliado. Ahora, Nathalie Tocci, la presidenta del Instituto Italiano de Relaciones Exteriores, hace tiempo que dijo que Estados Unidos no abandona a Europa, la traiciona. Y por lo tanto Estados Unidos ya no solo no es aliado, sino que puede ser enemigo. Lo que se confirmaría si toma finalmente Groenlandia. En este caso, la Unión Europea se va a ver obligada a repensar su cosmovisión. Si Estados Unidos es el enemigo, entonces quizás China no sea el rival estratégico, sea el aliado imprescindible. Con las grandes potencias repartiéndose el mundo, los conflictos entre ellas se desplazan a la periferia y se dirimen en enfrentamientos entre otros actores menores. Pero ¿hasta qué punto es factible mantener el equilibrio entre las grandes potencias? Es un sistema más o menos inestable ante el fin del multilateralismo y aumenta el riesgo de una gran confrontación global. Durante la Guerra Fría había una confrontación bipolar muy clara entre Washington y Moscú, uno con la OTAN y otro con el Pacto de Varsovia, y sin embargo no ha habido ningún choque directo militar entre ellos dos, básicamente porque la disuasión nuclear funciona. Si eso sirvió en la Guerra Fría en momentos de tensión máxima, ¿por qué no va a servir ahora mismo con la introducción de China también en ese juego, en la medida en la que entiende también, aunque esté muy lejos en capacidades nucleares de las dos grandes potencias, entiende también el lenguaje de la disuasión nuclear? Con Estados Unidos empeñado en desmantelar el orden internacional que él mismo construyó durante décadas, el mundo se adentra ahora en terreno desconocido. Washington apuesta por un reparto del globo que le asegure el control sobre el hemisferio occidental, un reparto basado en la ley del más fuerte que abre la puerta a que otras potencias como China y Rusia hagan lo mismo en sus propias áreas de influencia. Solo el tiempo dirá si el nuevo sistema contribuye a garantizar el equilibrio entre grandes potencias o es solo el preludio de un gran conflicto global.